Un año más de vida independiente. Celebremos todos a nuestra querida Costa Rica. Teletica Radio. Generamos conversación. Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Como dice Silvia. Y bueno, aquí cuando empezamos el programa, uno hace las de pulpo, porque tenemos que compartir en las redes, tenemos que estar ágiles y listos para empezar, en fin, compartirle a la gente que nos pide que les pasemos el link en vivo. Pero bueno, todo eso se hace porque precisamente pues amamos lo que hacemos, nos encanta estar con ustedes y esta maravillosa posibilidad que nos ofrece Internet, las redes sociales, de que ya no solamente estamos en radio, puede ser que usted esté acompañándonos en este momento porque viene en carretera, porque nos está escuchando desde la oficina, en radio, en fin, muchas cosas, pero hay de verdad otra enorme cantidad de personas que nos escuchan, inclusive no solamente en vivo, que en este momento estamos, son las 4:01 de la tarde, sino después quedan diferidos porque quedan en las páginas de Angelita, mi invitada de hoy, en la página Como dice Silvia, en la página Teletica Radio, y usted sabe que puede compartir inclusive el programa. Si ya, por ejemplo, pasó y usted escuchó algo de mucho valor y dice, esto le puede servir a fulana de tal o a fulano de tal, qué bueno que es, pues puede hacerlo ya sea en su muro directamente, puede copiar el link y pasárselo por el WhatsApp. Son muchas las maneras, así que la información no se queda aquí, seguimos compartiendo y por eso es que de verdad que todos los días cuando se eligen estos temas como el de hoy, la emoción que yo siento de poder pensar que en alguno de ustedes esto le va a servir es maravillosa. Y yo sé que es el mismo sentimiento que tiene Ángela Cero, que está conmigo. Ella es coach de vida, mujer que motiva las almas y que aparte pues también es panelista y es una querida amiga. Así que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, Silvita, feliz de regresar. Me hacías mucha falta. ¿Verdad que sí? Pero es que esta señora que tenemos hoy, la semana pasada, estaba de aniversario de bodas, entonces obviamente que se me la llevaron para la playa, estuvo ahí por las playas costarricenses disfrutando con su marido y de verdad que daba gusto ver las fotografías, me encantaba verte de carita natural, disfrutando del mar y de los atardeceres y los amaneceres y todo lo que estabas haciendo. Así que mi abrazo de verdad para vos, para tu marido. Bueno, también Andrea, un día de esos estuvo de aniversario y vos también, entonces, ¿qué el amor? Celebremos el amor. Que contagiemos. Silvita, Exactamente. muchísimas gracias. Fue un viaje maravilloso, no fue totalmente vacaciones, pero es que en el mar la vida es más sabrosa. Oigan, Sí, yo creo que vivir la pandemia en el Caribe es otra cosa. sí, Fuimos a sí. Tortuguero, no conocíamos, ay, por Dios, cuando Espectacular, puedan. espectacular es Tortuguero. O De sea, nos están escuchando fuera de Costa Rica y nunca han venido por acá, de los lugares que hay que venir a Costa Rica y hay que ir, es Tortuguero. O sea, y también te vi en Cahuita y en diferentes zonas, ¿verdad? No, anduvieron. sí. Por todo el Caribe. Fuimos primero a Tortuguero, que absolutamente precioso. Ni siquiera sabíamos que estaban en temporada de ballenas, ojo, ¿verdad? La que se quiere volver a ir en temporada de tortugas. De desove de tortugas, de la Sí. tortuga verde, que es la que llega aquí, y fue absolutamente maravilloso. Contarles rápidamente que, bueno, obviamente con todas las precauciones, por supuesto, todos los cuidados, yo con las toallitas de Clorox, con el Lysol, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero fue muy impactante porque estos lugares viven solamente del turismo.
y nos Sí. trataron, bueno, les puedo decir que con todo el amor, con toda la amabilidad, porque éramos los primeros turistas que regresábamos, entonces ellos no sabían dónde ponernos, aparte que unos precios súper especiales, los tours para ir a ver el desove de tortugas, que uno cree que es carísimo, estaban a un poquito más, como $12, ¿verdad? Entonces, que también nos chinearon y que además, ay, les cuento, vimos 4 tortugas en una noche de sobar y luego, ¿verdad? Las veíamos ¿Cómo saliendo del mar. lloran? Todo el ¿Cómo proceso lloran? Sí, fue sí, vos sabes que impresionante. bueno, empezamos con algo divino, pero la verdad que estas cosas es espectacular. Cuando yo era niña, cuando yo tenía 10, 11, 12 años, nosotros íbamos a el área de Conchal a acampar y ahí en ese momento, o sea, era así la cantidad de conchas, era otra cosa, ¿verdad? Pues hace uno que otro añito de esto y nos tocó, o sea, estar en zonas, en playas cercanas, o sea, de verdad, ver el desove de las tortugas es maravilloso, ver cómo el trabajo que hacen, cómo lo hacen, cómo regresan al mar, y después cuando ya la tortuguita, por ejemplo, nace, también nos tocó ver todo no, es espectacular, y de verdad les digo que Costa Rica ofrece mil opciones de cosas maravillosas que hacer para el turista extranjero, pero para nosotros como costarricenses muchas veces se nos va la vida, los años y las temporadas y las vacaciones y todo, y no vivimos esas cosas maravillosas que tiene nuestro país para poder pues disfrutarlas. Entonces, bueno, feliz aniversario, feliz de que estés aquí. Gracias. Y ahora sí, nos vamos con el tema. Hoy tenemos Ahora sí, manos a la masa. manos a la obra, manos a la masa, a lo que vinimos. Hoy estamos con un temazo, porque cuando hablamos del miedo, muchas veces solamente le vemos como la parte obviamente negativa, la parte atemorizante, la parte que nos inhabilita, que paraliza, pero hoy le pusimos un título al programa que es así, querido miedo. Entonces, ¿qué es exactamente este miedo? ¿Cómo le podemos decir querido al miedo? ¿Cómo podemos abrazar este miedo? ¿Qué significa en nuestra vida? ¿En qué nos puede apoyar? ¿En qué realmente no nos puede apoyar? Todo esto lo vamos a hablar hoy y para esto pues les pido que aprovechemos que estemos en vivo y si hay alguna pregunta, consulta, lo que ustedes deseen compartir con nosotros, lo hagan. Simplemente el reporte de sintonía, como les digo siempre, estamos en vivo. Yo estoy aquí en mi casita y Angelita está en la suya. Entonces, vamos a hacerlo a través del 8901-4747. Si quieren hacer algún tipo de comentario, lo pueden hacer por ahí. Y si no, pues entonces también pueden aprovechar el Facebook Live. En la parte de abajito nos van a escribir. Ok, vámonos. ¿Por qué decimos querido miedo? ¿Por qué querido? Porque precisamente nos han vendido que es la figura como del coco, ¿verdad? Exactamente como de la parte negativa, de la parte terrible, de la parte del temor, de la parte que nos asusta, ¿verdad? De la parte de la ansiedad. Y siempre pensamos en la ansiedad como algo terrible, como algo difícil, como sí, algo que nos enferma. ¿Por qué también pensamos en negativo? Porque como lo veremos, es que no nos conocemos emocionalmente. Lo hemos hablado en otras ocasiones, que inteligencia emocional, gestión emocional nos deberían enseñar siempre, ¿verdad? Que me contaste que ya, ¿verdad? Conocías y que una de tus nietas estaba en un lugar donde les enseñaban. Entonces, vamos a ir más profundamente al miedo, a conocer esa emoción. Les voy a compartir, traje imágenes porque siempre sé que, ¿verdad? Que podemos verlas y que podemos conocernos muchísimo, muchísimo más. Porque la verdad, ¿sabías que cuanto más evitas tus miedos, más se potencian? Claro. Cuanto más De la resistencia. Exactamente, a lo que resisto, persiste. Persiste. Exacto. Cuanto más evito mis miedos, más grandes se hacen, hasta tal punto que pueden llegar a bloquearme, a paralizarme e impedir que afronte y haga las cosas y básicamente viva la vida. Pero aquí quisiera empezar ya, inhabilitaron la función de compartir pantalla. Bueno, no importa, se las cuento. Está inhabilitado. No
Sí, está inhabilitado porque tenía como el mapa de todas nuestras emociones. Entonces, tal vez Cristian nos puede ayudar a habilitar la función de compartir pantalla. Voy a seguir hablando. Yo estoy viendo de allá Claro atrás. que sí. Ya la van a habilitar mientras que vos. Perfectísimo, perfectísimo. Entonces, ¿perdón, Silvia? No te escucho, es que estoy prendiendo luces porque aquí voy y estoy viendo que me hacen Okay. cosas. Entonces yo aquí estoy haciendo, Okay. estoy aquí que Haciendo de todo. todo el CP. Okay. Seguí. Perfecto, acá ya veo que ya puedo compartir. Acá es que esto es maravilloso. ¿Listo? Permítame. Véanme en esta belleza. Ok, acordémonos que tenemos mucha gente en radio, ¿verdad? Entonces, obviamente, comentemos bien lo que los que no nos están viendo, pues están escuchándonos. Tenemos aquí una imagen, una taza de café con tus miedos, dice la imagen. Exacto, es una belleza donde está una niña, bueno, en este caso es una imagen de una niña, pero donde puede estar una niña, un niño, un adulto, un hombre, una mujer, un ser humano, donde está a la par un monstruo grande y están sentados comiéndose los dos un postrecito, ¿verdad? Y es que precisamente eso es lo que queríamos hacer hoy con Querido Miedo. ¿Listos para una taza de café con tus miedos? Y hay esta fabulosa lectura que creo que es la introducción perfecta para este tema. Hacía falta que ella gritara tan fuerte que callara su propia voz, que la paralizara el miedo y dejara de correr. Hacía falta todo eso para verlo de frente por primera vez. Era el miedo convertido en un terrible monstruo. Pero, ¿por qué no se la comía? Porque no podía. Porque no tenía vida propia, porque ella lo había creado. Y después de unos segundos, al darse cuenta, ella soltó una carcajada. Pero de verdad que soy lo máximo, soy grande, tan grande como que he creado a esta bestia. Soy genial, comenzó ella a repetirse. Mira lo que he hecho. Siéntese, bestia horrible. Venga, es hora de que sepa quién manda. Es hora de que comience a trabajar para mí y nunca más en mi contra. Ahora sé de qué estás hecho. El otro, el monstruo, la bestia del miedo, bajó la cabeza y obedeció. Y sin dejar de verlo, se sentó a conversar con él frente a una taza de café. ¿Y tú? ¿Estás lista? ¿Estás listo para una taza de café con tus miedos? Esa introducción maravillosa, ¿para qué? Resulta que siempre nos han vendido esta figura del miedo como que nos paraliza. Y lo hemos repetido en anteriores ocasiones. Muchas veces cuando yo escucho que le dicen a una persona, no tenga miedo, no sienta miedo, yo le digo a Silvia, me tiembla la ceja, ¿verdad? Porque la única manera de que un ser humano no sienta miedo es que esté muerto. Muerto. Exactamente. Y sí, para eso traje nos lo dicen Angelita desde chiquitos, ¿verdad? Y creo que, y aquí quiero pues hacer una observación, porque todas estas frases, no solamente esta que estamos hablando, sino muchas otras que comenzamos a absorber y las vemos como creencias a lo largo de nuestra vida, las asumimos como creencias, están todas bajo una premisa, y es en fortalecernos, en hacernos fuertes, en que seamos personas supuestamente con una mayor capacidad para enfrentar situaciones difíciles. Pero obviamente lo que hoy estamos viendo es una perspectiva diferente en la que obviamente nos va a llegar a muchos cuando ya han pasado unos cuantos añitos, ¿verdad? Pero todo se puede enderezar, todo se puede redireccionar. Entonces, esa es la idea del programa de hoy. Ok.
Exacto. La idea es eso, que nos sentemos a tomarnos un cafecito, ¿verdad? Con eso que nos han enseñado que es tan terrible, que nos limita, que viene a acabarnos, a destruirnos, que las crisis son lo peor, que la ansiedad que nos paraliza, y con ese desconocido enemigo nos estamos sentando para conocerlo. Yo siempre digo, es como que... como cuando uno tiene un closet muy, muy lleno de cosas y entonces tú tratas de hacer fuerza y fuerza para que no salgan las cosas, ¿verdad? Y las cosas quieren salir porque tienen un mensaje. Hoy estamos abriéndole ese espacio a ese querido monstruo del miedo para sentarnos y observar y que cada quien en su interior analice qué les puede enseñar. Es como cuando tenemos una visita, ¿verdad? Y que no Angelita, la queremos. cuando no estemos usando la imagen, la quitas para que nos veamos a toda la pantalla y si no la volvemos a poner y así, para poder tener la imagen completa nuestra mientras estamos hablando y cuando la usamos, entonces ya la volvemos a poner. Perfecto. Ok, ya. Eso. Acá estamos aprendiendo porque hoy estamos usando un programa diferente, entonces estamos... Sí. Entonces es como cuando tenemos esa visita, ¿verdad? Y esa visita que hoy no queremos y que dónde pongo la escoba detrás de la puerta, ¿verdad? Tal vez en otros países no tienen, ¿verdad? Como ese dicho, como que para que una visita se vaya rápido. Se vaya, sí. Sí. Entonces, ¿dónde ponemos la escoba, verdad? Y así está, porque precisamente el miedo es una emoción y las emociones son semáforos. Nos están indicando algo, nos están mostrando algo, pero como le tenemos miedo al miedo, como le tenemos miedo a ciertas emociones, porque nos han enseñado que hay emociones buenas y que hay emociones malas, ¿verdad? De eso hablaremos ahora. Entonces, yo no quiero, no, y yo le cierro la puerta, y sigue el miedo, ¿verdad? Ahí de majadero, golpeando, porque algo tiene que decirme. Y es como cuando una visita que queremos que se vaya rápido. Abrimos la puerta, nos tomamos un café con él o con ella para que nos dé el mensaje que quiere darnos y luego puede proseguir. Ahora, sí hay que conocerlo, ¿verdad? Porque el miedo, claro, si bien es cierto, vamos a conocerlo de otra manera, porque nos vamos a sentar a tomar cafecito con el miedo y ya le vamos a ver un poquito su estructura y qué me puede enseñar y por dónde lo puedo ver de otra manera. Pero en el momento en que yo no me sento con el miedo sí nos da una sensación un poco paralizante, un poco claro, que no nos deja actuar, porque además le percibimos con todo este terror y con todo esto que nos hemos creído que es lo único que nos puede enseñar y es lo único que nos puede proporcionar. Entonces, sí hay que como verlo de otra manera, hay que como verlo de otro ángulo, ¿verdad? Para que podamos entender esto que nos estás diciendo. Claro, y para verlo desde otro ángulo tenemos que conocerlo, abrirnos, ¿verdad? A conocerlo un poco más. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla para los que nos están escuchando, es una rueda de las emociones que también se la voy a compartir a Silvia para que Silvia la pueda compartir en las redes del programa, porque es súper importante. Como les decía antes, la única manera de no sentir el miedo es estar muertos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, recuerden, somos seres emocionales y estamos conformados nuestro mapa emocional por estas 6 emociones básicas que son el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Eso hace toda nuestra experiencia emocional. Esas son las emociones básicas. Luego de esas emociones se van generando otras. Por ejemplo, en el miedo tenemos humillación, rechazo, sumisión, inseguridad, ansiedad, susto, ridiculización, irrespeto, perturbación, sentirme inadecuado, insignificancia, inutilidad, inferioridad, insuficiencia, esta famosa, ¿verdad? No soy suficiente, preocupación, agobio, espanto o terror.
Esto es importante que lo conozcamos. Todas esas son como primitas, como si fueran primas hermanas o hermanitas del miedo. Esas son las hijitas del miedo, exactamente. Okay. También tenemos acá las demás, que como digo, lo verán porque lo vamos a compartir y así van a ver el color de cada una de estas emociones primarias, ¿verdad? Y entonces en el mismo color están todas las hijitas de cada una. Perfecto. Exactamente. Esta rueda de las emociones la hizo el investigador, es un psicoterapeuta Bergman, que de hecho si ven, bueno, los que están viendo, los que nos están escuchando, cada una tiene un color y en eso se basó la película Intensamente, que es una película que aunque es de fábulas, de dibujos, es una película para adultos y una película absolutamente recomendada, ¿verdad? Porque está basado en este análisis de las teorías. Entonces, estamos conociendo que básicamente de la tortilla emocional que somos, ¿verdad? Del círculo emocional, una sexta parte es el miedo. Y que yo no puedo evitar situaciones que me den miedo. Yo no puedo evitar situaciones que me den inseguridad, que me den ansiedad, ¿verdad? Ahora no podemos evitar dentro de esa misma tortilla, como le estás llamando, dentro de ese pastel, no podemos evitar la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el asco y la ira. O sea, están de estas otras 5/6 partes, digamos, de la tortilla completa. Exactamente. Vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces, continuamos. Ay, es que nos han contado, ¿verdad? Que hay emociones positivas y negativas, ¿verdad? Desde siempre tenemos como que el miedo, como que la ira, como que es más, no hay emociones positivas ni negativas. Todas las emociones son positivas. Mi reacción a eso o cómo las gestiono es lo que no puede ser tan positivo, ¿verdad? Pero todas las emociones son empoderantes y todas las emociones nos ayudan. Porque como yo reacciono es lo que hace la diferencia, digamos, de es lo que hace. Exactamente. Exactamente, porque miedo siempre va a haber. La diferencia es cómo yo reacciono. La diferencia es si permito que eso que voy a sentir de sensación de ansiedad paralizante realmente me paralice, ¿verdad? Claro. Entonces, las emociones, el miedo es una respuesta del sistema nervioso ante pensamientos. Nos prepara para reaccionar según sea nuestra necesidad. Busca regular nuestro entorno y a nosotros mismos. Por eso el miedo nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. La ira nos motiva a luchar contra los errores, la injusticia y a poner límites. La tristeza es maravillosa porque la tristeza nos motiva a pedir ayuda y a buscar apoyo de los demás. La tristeza es absolutamente necesaria porque es la emoción que más me conecta conmigo misma. Ninguna otra emoción me conecta. Pero es que inclusive en todas estas que estás dándole, porque lo que le estamos haciendo es un enfoque positivo a cada una de estas. Si yo, por ejemplo, hablo de la ira, que hoy nos vamos a concentrar en el miedo, pero hablamos de cualquiera de todas estas que están aquí, es posible que solamente a la alegría, a la curiosidad y nada más, bueno, a la alegría, a la sorpresa y la curiosidad les ve algo positivo. Pero lo que vos estás diciendo es que todas y cada una de estas emociones tiene una parte positiva en el impacto de las personas. O sea, es como yo reacciono. Totalmente. Todas las emociones me protegen y ahora lo hablaremos un poco más. La repulsión nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo. La curiosidad nos motiva a explorar, a aprender. La sorpresa nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. Y la alegría nos motiva a reproducir ese acontecimiento. Ahora, ¿cómo se siente el miedo? Vacío en el estómago, parálisis momentánea, sudoración, estado de alerta. ¿Cuál es la función? Y entramos en pánico. Exactamente. ¿Cuál es la función? Busca protegernos de un estímulo que percibimos como peligroso y nos mueve, y nos mueve a buscar una solución. Acá voy a dejar de compartir. Ay, perdón, para
Volver a toda la pantalla. Ok, entonces, para todos, la ansiedad, ¿verdad? Es ese sentimiento, el temor. A veces pensamos que la ansiedad es mala, ¿verdad? Porque lo enfocamos por el trastorno de ansiedad generalizada. Y la ansiedad es una respuesta de todos los seres humanos, ¿verdad? Es un mecanismo de respuesta físico-adaptativo ante un peligro. Cuando sentimos algo como peligroso, cuando sentimos que estamos ante un peligro, nuestra mente inmediatamente reacciona, ¿verdad? Y entonces empezamos a sentir, ¿verdad? Como que nos tiemblan las piernas, como que nos tiembla la quijada, como que Bueno, sentimos todas estas emociones nos hacen sentir o percibir y poder pues, sentirlas corporalmente, reacciones que van acompañadas básicamente de las que pusiste ahí, palpitaciones, sudoración, una sensación que se aleja de lo que nosotros creeríamos que es estar en control y estar en bienestar, ¿verdad? Entonces nos saca de ese esquema, digamos, de estar nosotros controlados. ¿Y por qué es importante conocer más que, ay, me están temblando las piernas? No, espérese, conozcan. ¿Por qué es que me están temblando las piernas? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel, verdad, químico? Bueno, resulta que básicamente ante un peligro, nosotros como seres humanos, evolutivamente, nuestra respuesta ante un peligro es o me paralizo, o lo enfrento, o salgo huyendo, ¿verdad? Huyendo, exacto, salgo corriendo. Huyendo. Y para cualquiera de las tres, yo necesito, ¿verdad? Como algo en mis piernas, como fortaleza, como ¿verdad? Para paralizarme, huir o quedarme. Y por supuesto que ante la sensación del miedo, nuestro cerebro segrega un neurotransmisor que es adrenalina. Eso es lo que bota, ¿verdad? El shock total que bota nuestro cerebro y que hace que sintamos a nuestras piernas absolutamente moverse. Es como que estemos en nuestra casa y escuchemos un sonido, estemos durmiendo y escuchemos un sonido a las 2 de la mañana. Nos levantamos así, en adrenalina, en miedo, en susto. Entonces, vemos que el miedo... Eso que acabas de decir, porque a veces uno dice, es que solamente o sea, alguien dice, ¿qué harías si te levantas de la madrugada y llegas a la cocina y encontrás un ladrón, por ejemplo? Nadie puede saberlo hasta que se enfrenta a esa situación. Está la que se le va a ir encima y le va a agarrar con una cuchara de palo y le da por la cabeza. Está la que sale corriendo y sale huyendo a pedir auxilio. Y está la que se queda inmóvil y no le sale pero ni la voz. Entonces, hasta que uno está en esa situación, definitivamente que son las tres que dijiste, uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, está súper bien ejemplificado, ¿verdad? O sea, dícese en esa situación y uno no sabe cómo reaccionaría. Exactamente. Entonces, por eso, por ejemplo, un miedo muy común, hablar en público, y claro, por supuesto que te tiemblan las piernas, te tiembla la quijada, te tiembla todo, ¿verdad? Pero es por eso, porque tu cuerpo entrando en adrenalina para protegerte, o sea, tú maravillosamente, que bueno, desde siempre el trabajo de nuestra mente no es hacernos exitosos, el trabajo de nuestra mente, de nuestro cerebro es que sobrevivamos. Entonces, para que sobrevivamos, ¡pum!, ¿verdad? O sea, la descarga de adrenalina, ¿verdad? Y es una droga natural absolutamente potente. O sea, yo no sé, Silvia, o quienes nos escuchan, si han tenido un accidente en carro, yo lo he tenido, que sientes, ¿verdad?, en ese momento y tú dices, ay, no me duele nada, ¿verdad? O sea, pero pasado un tiempo, cuando baja el efecto de la droga natural que tu cuerpo produjo, te duele todo y te todo. Entonces, exactamente, conocer qué es lo que segrega nuestro cuerpo cuando estamos ante el temor. Eso de verdad que es muy importante para tomarnos ese cafecito con el miedo. Entonces, el miedo, además, nos protege. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Primero que todo, como especie y como seres humanos, no hubiéramos sobrevivido. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo y todos anduviéramos acá por, no sé, una pista de Costa Rica o del país que nos escuchen a 200 kilómetros por hora? ¿Qué pasaría si todos nos tiráramos en jumping, verdad, ahí como en el centro de San José? ¿Qué pasaría?
Si yo no tuviera miedo en este momento y, no sé, fuera a tomar agua y tuviera sed y tomara agua, no sé, del agua que está ahí en la calle. ¿Qué pasaría si yo he vivido una experiencia en mi vida que yo, después de haberla vivido, el miedo me enseña a poner un límite? El miedo me enseña, ¿verdad? No otra emoción, a decir, paso, gracias, ya aprendí, ¿verdad? El miedo siempre va a estar, es como el mensaje más grande. El miedo siempre va a estar, el miedo no se va a ir a ningún lado, el miedo se conquista. Y los pasos más fuertes que vamos a dar nosotros y nosotras va a ser, así como les acabo de decir, con las rodillas temblando, con todo temblando, pero vamos para adelante. Porque o sea que sí, el miedo hay que hacerse amiguito del miedo, ¿verdad? Porque si está ahí, no se va a ir para ningún lado, no, nos visita permanentemente, constantemente. Es como lo que vos decías hace un ratito, cómo yo reaccione. Si yo estoy con las rodillas temblando, que me pega una con la otra y siento palpitaciones, el corazón me va a 1000 por 1000, yo puedo hacerme amiguito del miedo y con todo y ese miedo agarrar lo que me podría apoyar, que es precisamente ser más precavido, tener más cuidado, o sea, agarrar la experiencia previa, digamos, de alguna experiencia, pero está ahí el miedo. O sea, decir no tenga miedo es lo que decías al principio, es completamente antihumano. antivida. Antivida. Exactamente. 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 Antihumano y antivida. Hay una frase de Nelson Mandela que es maravillosa. No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Así de sencillo. Sí. Quiero hacer un viaje, ¿verdad? Pero me voy poniendo... Repetí la frase y decirla más lenta, porque es una frase de esas que uno debería escribir en la refrigeradora o en la mesa de noche o en algún lado, pero es una frase de verdad para hacerla propia. No es valiente quien no tiene miedo, no, sino quien sabe conquistarlo. Nelson Mandela. Así que acá estamos, conquistadores, conquistadoras. ¿Nos ha dolido en el pasado? Sí. ¿Nos ha dolido emocionalmente? Sí. ¿Nos ha dolido físicamente? ¡Uf! ¿Nos ha dolido espiritualmente? ¿Nos ha dolido laboralmente? Sí. Sí. Pero acá seguimos avanzando y seguimos conquistando. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Quiero hacer un viaje, pero lo pospongo, ¿verdad? Quiero o tengo una reunión de trabajo donde tengo que hablar con varias personas y explicar resultados, pero lo voy posponiendo, ¿verdad? Estas situaciones de la vida cotidiana, pues por supuesto que son como fuente de inseguridad. Depende de cómo las gestionemos, pueden derivar en desarrollo de fobias, ataques de pánico u obsesiones. El miedo tiene mala fama hasta que te salva la vida, Silvita. Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Es muy lo que nos dice Nelson Mandela. No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Así que, qué bonito poder ver ese poder transformador del miedo. Muchas veces el principal factor de estrés a nivel, ¿qué te digo?, relacional, a nivel de trabajo, a nivel social, es el miedo. Pero sí, es el miedo como al fracaso, porque nos han enseñado también esta palabrita, ¿verdad? Bueno, pero es que el miedo lo estamos, miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo al engaño, miedo a que no me quieran, miedo, o sea, a ver, el miedo lo estamos agregando como una emoción que efectivamente ya presente en nuestra vida en todo momento, pero entonces obviamente ya le hicimos 1000 títulos. Y yo no estoy diciendo con esto que no son reales, porque es real el miedo al fracaso, el miedo al engaño, el miedo a la infidelidad, el miedo no sé, el miedo a cualquier cosa que ya no me amen, a no ser aceptado, ¿verdad? Yo creo que todas esas cosas son reales y definitivamente
si entendemos el concepto con el que estamos analizando el miedo en este momento y nos sentamos a tomar esa tacita de café, cuando es el miedo al rechazo el que nos está digamos, siendo más fuerte, pues lo vamos a ver de otra manera. Ya llegamos a 35 minutos, o sea, del programa, así que vamos a hacer una pausa en este momento, y los invito pues para que si tienen comentarios, de verdad aprovechen, hagan preguntas, todo lo que ustedes opinen es tan importante para nosotras, para Ángela y para mí, porque es la razón de que estamos aquí en vivo y que ustedes precisamente con con lo que ustedes están escuchando, con lo que a ustedes les resuena, con lo que les parece o no les parece, es siempre importante que lo hagan. Entonces, para eso tenemos el 8901-4747. No es para llamadas telefónicas, es simplemente para los mensajes de WhatsApp. Si ustedes quisieran hacer una llamada telefónica, ya ustedes saben que las líneas de la radio están abiertas. Ese es el 905-2777-915. Ese es el número de teléfono. Si ustedes quisieran hacer una llamada telefónica y salir al aire, lo pueden hacer. Y también pues en Facebook Live, ahí saluden, digan lo que quieran. Hacemos una pausita pequeñita, Angelita, y ya volvemos para seguir tomándonos una tacita de café con el miedo. Querido miedo, es el título del programa del día de hoy. Así que una pausa pequeña y ya volvemos para continuar con nuestro tema del día de hoy. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. En el régimen transitorio de reparto, todos los pensionados que fueron trabajadores dedicados a la educación costarricense aportaron un alto porcentaje de su salario para que el Estado creara el Fondo Común para el pago de sus pensiones. La cotización osciló entre 8.75% y 16%. Somos buen ejemplo de responsabilidad. Magisterio Nacional. Compromiso social. Conoce NAN 3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN 3. Buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Usted qué haría con 1 millón de colones? Activa al menos 2 fracciones de chances o lotería hasta el viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde en el app JPS Su Alcance. El sábado 26 de septiembre se sortearán 175 premios de 1 millón de colones. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Conoce NAN 3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN 3. Buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Vecina, ahí le bajé el zacatico. Ni con chapeadora le queda así parejito. Si lo va a hacer, hágalo bien. Consulta con nuestros especialistas en El Lagar. El Lagar, todo en un mismo lugar. Comprometidos con la seguridad social de Costa Rica en el Magisterio Nacional, garantizamos el pago de una pensión digna a todas las personas trabajadoras de la educación, ya que el régimen de pensiones que administramos cuenta con la suficiente solvencia financiera. JUPEMA, Pensiones Responsables con Costa Rica. Costa Rica está formada por una mezcla de culturas. Por eso el miércoles 30 de septiembre, el sorteo especial en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense trae un premio mayor de 200 millones y 6 carros eléctricos B y D para estrenar. Costo del entero 12,000 colones, fracción 1,200. Busque a su vendedor de toda la vida o entre a www.jpsenlinea.com. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Hola, Iva, felicidades por tu ascenso. Déjame darte un abrazo. Ay, muchas gracias, Analu, pero recordá que estamos saludando de larguito. Ay, Iva, pero ¿vos crees que pase algo por un abrazo? Analu, recordá que así reducimos el contagio de enfermedades y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tenés razón. Mejor saludar sin besos, abrazos ni apretones de mano. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad.
En el régimen transitorio de reparto, todas las personas trabajadoras de la educación aportan un alto porcentaje de su salario para crear un fondo común para el pago de las pensiones. La cotización oscila entre 8.75% y 16%. Somos buen ejemplo de responsabilidad. Magisterio Nacional. Compromiso social. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia, por Teletica Radio. Muy bien, y ya estamos de regreso. Vamos a saludar a las personas que nos han escrito. Por aquí tenemos a Jamie Tolentino, dice saludos. Jamie, un abrazote enorme, saludos para vos también. Alex Guillén dice saludos Silvia, excelente tema, apto para la época. Nuria Morales dice hola, saludos y bendiciones a ambas, bonito tema, muy interesante, gracias. Carmen Herra nos pregunta, dice, ¿el miedo se da por alguna situación X? Tal vez sí puede ser más específica, ¿miedo a qué? Porque el miedo, como ya lo mencionamos, siempre va a estar y por supuesto que se va a dar. Pero tal vez no es que, digamos, haya algo que nos detone el miedo como alguna cuestión química, como alguna cuestión, digamos, que estamos en una situación emocional, no sé, tal vez deprimidas o alguna cosa así. Entonces ya como, tal vez como una tierra fértil en donde se da más fácilmente el miedo. Y por supuesto, es que si estamos hablando, recuerden que hablamos de la ansiedad, ¿verdad? Si tenemos un trastorno de ansiedad generalizada, es ese sentimiento, ¿verdad? De ese temor que es muchísimo más constante. Ahí ya yo no voy a tener el miedo hacia peligros reales, sino hacia peligros que no son reales. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un desbalance bioquímico donde serotonina, oxitocina, dopamina, cortisol bajan, dopamina, oxitocina, bajan esos niveles y sube el nivel del cortisol. Entonces, hace que estemos, esa sensación de adrenalina, eso de, ay, me desperté a las 2 de la mañana, ¿verdad? Por un susto, es sentir eso constantemente. O sea, y por supuesto que es muy duro. Y estamos hablando de trastorno de ansiedad generalizada. Para llegar a ataques de pánico es donde ya estoy con muchísimo más, no miedo, no ansiedad, pánico, ¿verdad? Un pánico que me paraliza y que yo siento que me voy a morir. Y ya luego, bueno, se llega a la depresión. Por eso es muy importante, y lo hablaremos ahora al final, de aprender a gestionar nuestros miedos, ¿verdad? Sí. Y de no bloquearlo, de no sentir, no, sino de permitirnos tomarnos el cafecito y saber qué es lo que vienen a decirnos, ¿verdad? Ok, dice por acá, hola, buenas tardes, le tengo miedo a las alturas y a las gradas eléctricas y a veces no voy a un centro comercial por estas razones. ¿Cómo conquistar esos miedos? Y a las cucarachas, por ejemplo, ¿cómo hacer para vencer esos miedos? Y está hablando de cosas reales. Hay gente que le tiene miedo a cosas que uno decía, ¿cómo le vas a tener miedo a una araña, por ejemplo? No sé, esto, por ejemplo, de un ascensor o una escalera eléctrica, pero son cosas reales que inhabilitan, que imposibilitan y que te hacen sentir, mejor no voy al centro comercial porque me voy a exponer a eso. ¿Cómo conquistar esos miedos? Primero preguntarnos, ¿es realmente miedo a la escalera eléctrica o a qué? ¿Es realmente miedo a las alturas o a qué? ¿Es realmente miedo a las arañas? Las cucarachas. Tiene miedo. A las cucarachas. Ahí hablé yo con las arañas, ¿verdad? Es realmente porque ¿qué se esconde detrás del miedo? No le tienes miedo a las alturas, le tienes miedo a caer. ¿Ves? No le tienes miedo a la oscuridad, sino a lo que puedas ver o a perder el control y a no poder ver. Sí. No le tienes miedo a las personas, no, o sea, ¿cómo te van a dar miedo a las personas? No, tienes miedo al rechazo. No le tienes miedo a soltar, sino al vacío que puedas encontrar si sueltas.
Creo que estas 4 ejemplifican muy bien qué es lo que se puede esconder detrás de. Y detrás de puede haber muchísimo, o sea, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a perder el control, miedo a las injusticias, miedo a soltar, miedo a caer, ¿verdad? Es importante poder tomarnos esa tacita de café con ese miedo para poder ver qué es lo que tal vez te está queriendo decir más profundamente ese miedo. Ahora, dice hay una paradoja. Jaime Cordero nos está viendo, escuchando, dice, mirándolas y escuchando y aprendiendo. Saludos desde Los Ángeles, California. Yo sí creo, Ángela, que cuando tenemos miedo, por ejemplo, en este momento vamos a tratar de ubicarnos en la situación que estamos viviendo actualmente. Claro. Estamos muy rodeados de miedo. Yo siento que al principio de la pandemia, al principio de toda esta cuarentena, que ya va por cuarentena reloaded por 3, había mucha angustia, existe todavía angustia, un poco de incertidumbre y todo esto, y eso nos coloca frente a la vida, a nuestra vida y a nuestras visiones hacia el futuro en un corto y mediano plazo, de mucho miedo. Y son situaciones reales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que este miedo que está ahí latente, que está todos los días tocándonos la puerta, ¿verdad? Como decís vos, o sea, que está ahí, dale, y aquí estoy para acompañarte otra vez todo el día, y aquí vengo porque no quiero dejarte solo. Claro. ¿Cómo hacemos? Es eso que hablábamos del poder transformador del miedo. Creo que uno de los mensajes que nos viene a enseñar el miedo con el cafecito es a enseñarnos a ser valientes. El miedo no es de temerarios ni de insensatos, es de aquellos que aún con miedo elegimos actuar. Yo realmente creo que todos llevamos un héroe, un valiente dentro, dispuesto a salir si creemos en nosotros. Esa cucaracha viene a enseñarte a ser valiente. Esa escalera viene a enseñarte a ser valiente. Ese avión viene a enseñarte a ser valiente. Sí. Y en estos días, como lo dice Silvia, pues todos lo hemos demostrado, ¿verdad? De los valientes que nos ayudan, profesionales médicos y cada uno de nosotros que también estamos pasando por esto y somos valientes. El punto con el miedo es pensar como aliado o enemigo, ¿verdad? La paradoja es que el miedo no es el problema es el mecanismo que estoy usando que me impide gestionar ese miedo. El mecanismo de evitación, que en un primer momento fue como la solución, luego se convierte como en la fuente del problema y que al mismo tiempo lo mantiene. Entonces es importante comprender y tener claro que conforme sigo evitando afrontar el miedo, empeoro el problema. Cuando evito hablar en público, confirmo que no soy capaz de hablar en público. Cuando evito realizar un viaje, confirmo, y recuerden, nuestro inconsciente no juega, ¿verdad? Cuando evito realizar un viaje, estoy confirmando que no soy capaz. Cuando evito subirme a un avión. Cuando evito subirme a un avión, estoy confirmándolo. Cuando evito conducir, lo estoy confirmando. No se puede desatar un nudo sin saber de qué está hecho el nudo. Entonces, yo quiero dar un testimonio porque muchas veces hay personas que me ven y creen que yo tengo todo bajo control y que todo está perfecto en mi existencia. Y no, aquí están hablando ustedes y están escuchando hablar de una mujer que ha tenido que vencer y que vence miedos todos los días. Todos los días. Entonces, precisamente, inclusive en esta época, y ahí ahora sí que le voy a hablar, por ejemplo, a muchas mujeres y hombres que hoy estamos, digamos, atravesando por una situación económica complicada, difícil, que ha cambiado, que nos expone frente a un miedo de qué va a pasar con mi estabilidad. Y hablo aquí de muchos emprendedores y de mucha gente que hoy está venciendo miedos y está diciendo, yo nunca he sido
no sé, nunca he sido chef, nunca he sido lo que sea y hoy me tiro al agua. Bueno, yo lo hice, Angelita, y vos lo sabés, o sea, yo me tiré a emprender un tema de alimentos, de comidas, y estoy todos los días gateando poco a poco y no creas, o sea, ya lancé la marca, ya está en el mercado, ya lo compra la gente, ya se vende y todo, y yo sigo con miedo, o sea, yo sigo todos los días enfrentándome y diciendo, hijo, Dios mío, y ahora entonces tengo que sacar los registros y el permiso, y entonces qué decisiones tengo que hacer, y ahí voy, ahí voy. Esto les quiero decir porque definitivamente, si mi testimonio les ayuda, o sea, si lo que yo les estoy diciendo es precisamente motivo de inspiración para decir, o sea, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese tomar la decisión aún con miedo, conquistar el miedo, es la única manera. Entonces, ojalá y les funcione y les sirva de algo para decir, todos estamos en la barca. Qué bonito, porque acabas de decir, el miedo me inspira. El miedo me inspira. Y esa donde dices, y entonces corro para acá y para allá, porque el miedo, o sea, imagínense que no sintiéramos miedo, no sentiríamos la emoción de estar vivas, no sentiríamos la emoción de estar acá sentados, o sea, por más, y no sé, Silvia, vos que llevas muchos años en esto, o sea, cada vez que uno se sienta acá ante un montón de personas, y por supuesto que hay miedo cuando te paras frente a una cámara, pero el día que no sintamos ese miedo, apague y vámonos, porque perdimos la emoción, porque lo hacemos en automático, porque somos una más o uno más que lo hace desde otro lugar que no es desde la emoción. Entonces, el miedo nos emociona. Y dice finalizar, Yelitza Morón, el miedo es un amoroso maestro de vida que nos puede ayudar a crecer. Saludos a Ángela, un abrazo. Saludos, Yelitza, totalmente. Es nuestro maestro, al igual que la tristeza, al igual que la felicidad, al igual que el temor, ¿verdad? O sea, todas nuestras emociones. Sí. Y quisiera terminar porque sí es importante, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, pero, ok, lo dijimos. ¿Cómo gestionar el miedo? Cuanto más los evitas, más grande se hace. Primero, cuando sientes miedo, no pretendas, ay, no, nada pasa, ¿verdad? Y es que no puedo sentir, y es que, ¿verdad? O sea, no. Permítete sentirlo, ¿verdad? O sea, no pretendas estar tranquilo. ¿Por qué? Porque te estarás peleando contigo mismo. Segundo, desentifícate de los argumentos de alimentar tu miedo, ¿verdad? No te creas el cuento que te estás contando, no te creas que es que, ¿verdad? O sea, la araña, ¿verdad? La cucaracha, el avión se va a caer, o sea, desentifícate, ¿verdad? Y llévate mucho a la realidad. Tercero, da espacio a lo que estás sintiendo, porque es que si no te permites sentirlo, no lo podrás gestionar. Recuerden, las emociones no se controlan, no, las emociones se gestionan. Cuanto más evitas el miedo, cuanto más evitas no sentirlo, pues por supuesto que la ansiedad va a aumentar. Y cuarto, recuerda, todos tenemos recursos para transitar por las situaciones temidas. Busca los tuyos, recursos corporales, mentales, recursos emocionales. Todos tenemos esos recursos que nos pueden ayudar, que nos pueden acuerpar y que, bueno, precisamente, hay una frase también hermosa que dice, ¿en cuál miedo descubriste que eras valiente? Porque viene ese miedo, esa situación, y la vamos a vivir una vez, y luego vuelve a venir, y ya la vamos a haber vivido, y luego vuelve a venir. Es como las crisis, es crecimiento, ¿verdad? Nos va enseñando porque son maestros. Sí, es así. El miedo hay que abrazarlo sin duda alguna, es también un entrenamiento. Esto que estamos hablando hoy, que estamos compartiendo con Angelita, yo creo que hay que, ojalá y pudieran volver a escuchar el programa, porque cuando hay tanta información rica en contenido, a veces la mente lo escucha, pero no lo absorbe y no lo hace propio. Entonces, esto, así como un libro de desarrollo humano, de crecimiento, tenemos que tenerlo como consejero en la mesa de noche, como para regresar a él y abrirlo y volver otra vez a retomar ciertos capítulos. Yo creo que estos programas están tan ricos y tan llenos de cosas positivas que a veces hay que volver a escucharlos. Entonces, ya estamos llegando al final, pero tenías ahí una frase que, bueno, es que ya usted tiene que decir sus redes y sus cosas.
Entonces, a ver. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Ok. Emociones, ¿verdad? Emociones. Y por supuesto que sí, gracias a todos por los que nos escriben, los mensajes, los que lo ven. Me pueden encontrar en redes como Ángela Acero Life Coach, en Facebook, Instagram y en YouTube. Y será un placer siempre acompañarles y comparto muchísimos recursos. Yo creo que comparto cada día recursos para precisamente apoyarnos a creer, a crear, a crecer, a amarnos para amar a otros de manera sana, a brillar y a volar juntos alto y constante. Me encantó el programa, Silvita. Gracias a vos, o sea, yo creo que es que está en nosotros esta decisión y de verdad, Angelita, yo te agradezco porque ser una persona entregada como lo haces vos con la gente que te sigue, pero no solamente con esto, sino con estos espacios que también brindamos para que sean también herramientas, siempre con mucho amor, siempre con mucho respeto, siempre queriendo que las personas se agarren de la mano de todo esto que hemos compartido y se puedan dar la oportunidad de tener una vida muchísimo más placentera y más cercana al bienestar. Muchísimas gracias, Angelita, de verdad, como siempre. Con muchísimo gusto, Silvita. Acá seguimos aprendiendo, ¿verdad? Emocionándonos y aprendiendo con el miedo. Así es. Bueno, pues hoy ya miércoles, hoy es miércoles 23 de septiembre. Quiero mandarle, antes de terminar el programa, un abrazo gigantesco a mi madre. Hoy está de cumpleaños. Entonces, es el día del cumpleaños de quien me dio la vida. Por lo tanto, la honro y la amo. Y la saludo desde acá. Y mañana recordarles que vamos a estar con el doctor Eduardo Ruiz Munguía y vamos a hablar qué son las parafilias. Así que vamos a aprender un poco más en esa línea en el programa de educación sexual que tenemos el día de mañana. Y el viernes vamos a estar con un abogado de familia que estuvo con nosotros hace un tiempo y no había vuelto, el licenciado Rodolfo Nazar, y vamos a hablar sobre un cambio que ha tenido el Código de Familia. Ahí les cuento mañana. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, al ser las 4 de la tarde el día de mañana. Recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Llegó el momento que muchos estábamos esperando, de volver a ver esos amaneceres en las montañas y los atardeceres en las playas.